Continuamos en Redacción Abierta con el diario del lunes de Diario Perfil y revista Punto a Punto. Y como decíamos en el arranque, semana final, quedan muy poquitos días para las elecciones generales. Ya el próximo lunes estaremos hablando con los resultados en la mano, pero ahora vamos a hacer un análisis de cómo ha sido esta campaña larga, esta campaña electoral bastante larga, con Gustavo Córdoba. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Coti, María Esther, José, un gusto. Bueno, te invitamos para hacer el análisis, pero antes tenemos que repasar este video que se filtró, que sabemos que sucedió días antes, pero se filtró el fin de semana, en las últimas horas, de Alberto Fernández. Vamos a ver qué dijo de Córdoba y después te pedimos ayuda para analizarlo. Un terreno hostil, pero sé también que hace falta de muchos cordobeses y muchas cordobesas como ustedes, para que Córdoba de una vez por todas se integre al país. Para que Córdoba de una vez y para siempre sea parte de la Argentina y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto. Bueno, Gustavo, sabemos que esta es una versión breve que se recortó y que está circulando por redes sociales, medios de comunicación. Hay una versión un poco más extensa, pero te pedimos ayuda justamente para esto, para interpretar qué dijo el presidente Alberto Fernández en estas pequeñas palabras en donde se refirió a Córdoba. Bueno, está bastante claro lo que dijo. El problema es quién lo dijo y en el contexto que lo dijo también. Me parece que es interesante observar que no es la primera vez que el presidente Fernández tiene un desliz verbal, ya es como que su comunicación presidencial desde el vamos ha tenido varios capítulos de esta cuestión y hay un tema que no logra resolver el gobierno, ¿no? La institución presidencial es mucho más importante en términos de credibilidad que el funcionario público que la tiene a cargo. Y me parece que ahí hay un trabajo todavía pendiente de falta de profesionalismo, de cierto grado de improvisación, que evidentemente el presidente tiene que entender. Si hay algo que no quiere que la sociedad se entere, mejor no decirlo, mejor no hacerlo. Entonces, valga la oportunidad para decirle esto también a otros dirigentes o otras dirigentes que tienen por allí esta suerte de exabruptos verbales. ¿Son fallas en la comunicación política que ustedes ya vienen observando? Sí, claramente. Además, miremos, por ejemplo, el expresidente Macri también ha tenido un desliz en el sentido de los 50.000 millones de dólares de la deuda fueron para permitirle a los bancos sacar la plata del país. Digo, lo dijo. Estamos asistiendo a una suerte de sincericidios, ¿no?, de las máximas figuras que han gobernado la Argentina. Ahora, Gustavo, es una cuestión, ¿esto se resuelve con una cuestión de coacheo o de pronto estos deslices que vemos están visibilizando cuestiones un poco más profundas, cuestiones hasta de miradas, de concepciones? ¿Cómo lo ves? Creo que hay una cuestión de concepciones, pero también de cierto ayornamiento, ¿no? La sociedad se ha tornado una sociedad digital que tiene pautas de consumo mediáticas y culturales totalmente distintas a las que tenía años atrás. Este cambio, el impacto tecnológico, por ejemplo, en las redes sociales, no ha sido acompañado desde la política con un cambio en la misma dirección. Hay como una especie de resistencia de la dirigencia política a entender la lógica, por ejemplo, de las redes sociales. Y esto se nota y es cada vez más evidente y les cuesta enormemente entrar en la interacción o entrar en estos formatos digitales que hoy la sociedad los acepta, te diría, casi normalmente. Como conversar de igual a igual y no en una simetría. Eso y además entender ciertas lógicas de ciertos contenidos. Digo, esa reunión a un presidente no se le puede escapar, ¿no? No puede tener un desliz. Debería haber un cuerpo profesional detrás de él diciéndole, en esta reunión va a estar tales personas, tenés que decir esto, ojo que te pueden filmar. Digo, una figura que tiene la centralidad del presidente Fernández no puede cometer estos errores que son de principiantes, ¿no?, de amateur. Y lo pueden filmar siempre. Te van a filmar siempre, no es que lo pueden filmar. Sí. ¿Cuánto se coló en la narrativa de la campaña en estas concepciones? ¿Por qué lo digo? A ver, el federalismo fue la herramienta con la cual Hacemos por Córdoba planteó la última etapa de la campaña, ¿no? ¿Cuánto se queda en AMBA en términos de recursos y de subsidios? ¿Qué poco que queda en Córdoba? Hacemos por Córdoba planteó, ¿no?, el federalismo como caballito de batalla. Y el kirchnerismo entró en ese juego, ¿no? Mirá, creo que tenemos campañas electorales con muy poca eficacia. Últimamente, si analizamos el proceso, no solamente de Argentina, ¿no?, las campañas electorales han ido perdiendo relevancia e impacto.
En este contexto te diría que es un contexto de una elección nacional. El intento de provincializar las elecciones, que ha sido una moneda común si vemos la geografía argentina, te diría que son muy pocas las provincias que han logrado provincializar la elección. Por caso te diría Neuquén, Río Negro y no sé si hay alguna otra más. Esto habla a las claras de que el contexto tiene una jerarquía por encima de la pretensión de la estrategia de los partidos políticos muy superior. ¿Y la jerarquía qué indica? Que los temas son nacionales, los liderazgos son nacionales. Lo que se discute a nivel electoral tiene que ver con lo nacional. Entonces, si yo como una fuerza en una provincia quiero discutir los temas provinciales, tengo que saber de antemano que la posibilidad de lograr éxito en esa empresa es realmente muy bajo. Te voy a dar un dato. La elección del oficialismo de la provincia de Córdoba para gobernador arrojó un guarismo extraordinario para Schiaretti, cercano al 60%, 57,2, 57,3. Ahora, esa misma fuerza en la elección presidencial obtuvo 16 puntos en la boleta de diputado nacional y más que probablemente obtenga un porcentaje superior al 20, 24, 25% el domingo. ¿Cuál es el verdadero caudal? Todos son verdaderos caudales porque se ajustan al contexto que se vota. Ya la fuerza provincial en un contexto nacional es débil a la hora de la argumentación y a la hora de la narrativa. Entonces, la cuestión del federalismo planteada de una fuerza provincial es de poca eficacia. ¿Qué se juega el próximo domingo? Hay dos cosas. ¿Hay ideas o hay protagonismos? No, de a ver, hay un espacio de error. Yo poder. escuchaba al principio, ustedes decían que la dirigencia está esperando el domingo o el lunes para salir y posicionarse y decir yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello otro. Es un error muy común cuando uno ve elecciones intermedias ceder ante la espectacularización del resultado, que es algo muy mediático, estamos muy acostumbrados a, con el pulso de la hora o del minuto a minuto, hacer un análisis exagerado. Pero ¿cuál es la realidad? Elecciones intermedias tenemos solamente Estados Unidos y Argentina. Por lo general, estas elecciones las ganan las oposiciones, porque los oficialismos están gobernando y están muy ocupados en esa tarea. Claro. Generalmente, y hay un ejemplo muy claro, Macri 4 años atrás ganó inobjetablemente su elección intermedia en la famosa ola amarilla, donde esa fuerza obtuvo cerca de un 43% a nivel nacional. ¿Qué le pasó a Macri en la presidencial siguiente? ¿Ganó o perdió? Perdió y de manera inobjetable también. 17 puntos en contra obtuvo en la elección PASO. Entonces, primera cuestión, no hay que ligar el resultado de esta elección a ninguna elección posterior. Ni para intendente, ni para gobernador, ni para presidente. ¿Por qué? Porque el contexto va a ser otro. Lo que se juega en esta elección eventualmente es voto premio, voto castigo para la gestión nacional, que me parece que está claro que hubo un voto castigo y va a seguir habiendo un voto castigo. Y el otro elemento tiene que ver con el ordenamiento interno de los liderazgos en cada fuerza política. Eso Que creo que también lo estamos viendo. ¿Eso el ambiente político lo entiende así? Pero no se conforma. Le ponen a esto una enorme carga de deseos, de imaginación, Claro. de creer que esto les va a permitir estar acá y después. Y yo les digo una cosa. Es tan peligroso el desacople que hay hoy entre lo que la política ve como expectativa y lo que tiene la sociedad como expectativa, que este desacople le va a jugar en contra a la política. Yo entiendo, digamos, la especulación, forma parte del juego de la política, el poder y todo lo demás. Pero si vos tenés un país como Argentina, que tiene el raro privilegio de haber tenido 10 años de no crecimiento económico, en donde en el periodo de tiempo de 2 años hubo 2 votos castigo, uno a la gestión de Mauricio Macri y otro a la gestión de Alberto Fernández. Digo, ¿qué pasa con la lectura de los resultados de parte de la dirigencia política? ¿No saben leer las victorias o las derrotas? ¿No saben entender que eventualmente ahí ninguno ganó, sino que perdimos todos? Bueno, me quedo con esa pregunta porque te voy a pedir una respuesta después de la pausa, seguro. Bueno, pausa y ya seguimos con más Gustavo Córdoba. Yarlora con radicales para respaldar a ellas. El jueves por la noche, en el Club Unión San Vicente, el intendente Martín Yarlora encabezó un acto radical. Sí, escuchó bien, Yarlora fue el orador principal en un acto en el que la militancia que asistió era toda de la UCR. Sucede que la agrupación Roja y Blanca, una facción del centenario partido que en su momento respaldó al exintendente Rubén Américo Martí, acudió al encuentro en el que el actual titular del Palacio 6 de Julio pidió el voto para la lista de ellas, que encabezan Alejandra Vigo y Natalia de la Sota.
Voy a continuar el trabajo que hizo Martí, dijo el intendente, y cuentan que hubo aplauso cerrado. En los pasillos de la municipalidad dieron varios detalles del acto, como por ejemplo que el principal organizador fue el secretario de gobierno, Miguel Siciliano, quien también había acudido a la misma agrupación en campañas anteriores. En 2015 apoyaron la lista de Olga Reutor y ahora van por Vigo, dijo un conocedor del peronismo capitalino. Asimismo, el que salió a responder a este acto fue el jefe del bloque de Cambiemos en la unicameral, Orlando Ardú, que dijo: hasta acá el intendente solo gastaba en pintura y pincel. Ahora parece que se dedican a hacer un acting con personas que simulan ser militantes radicales. Utilizan el escudo radical para cartonear un voto, dijo el legislador provincial.